Un gusto de saludarles una vez más. Estamos en la reflexión número 53. Gracias por estar, gracias por escuchar, gracias por compartir con otras personas. Hoy día publiqué algo en mis redes sociales sobre la indignación que me produce no solo la situación de Ucrania y Rusia, especialmente Rusia con toda su debacle y con todas las mentiras y con todo el genocidio que está haciendo en Ucrania. Pueden haber diferentes interpretaciones por qué ocurre. No obstante, me produce una desazón enorme cuando escucho a cristianos sostener que como somos cristianos no tendríamos que pronunciarnos sobre situaciones sociales ni situaciones políticas. Incluso hoy me pusieron de ejemplo a Jesucristo, sin entender que el mayor revolucionario de la historia fue Jesucristo, que hizo cambios extraordinarios. El problema es que no escuchamos a Jesús, ni seguimos los ejemplos de Jesús. Ahora, alguien me dice, pero es que aquí se trata de que profesionales den su opinión. Y esas descalificaciones también me molestan. Tengo 3 licenciaturas, 3 maestrías y un doctorado. ¿Seré suficientemente profesional para aquellos que creen que por ser religioso no hay derecho a emitir opinión sobre algo? Es cierto que hay opiniones que son infundadas y he estado publicando algunas cosas en relación con las falacias lógicas en las cuales se incurren para intentar justificar lo injustificable. Es cierto que hay un montón de países que a través de la historia han hecho situaciones horribles. Basta ver la historia de Inglaterra, la historia de Francia, la historia de Bélgica, la historia de Estados Unidos, la historia de España en Latinoamérica y la historia de los países en general, que todos tienen su parte de responsabilidad en la injusticia. Pero de allí a intentar justificar, minimizar o hacer como que no existe, porque en otros lugares o porque otras potencias o porque otras personas, actores históricos, han cometido genocidios o situaciones horribles a través de la historia, y con ese argumento minimizamos lo que está haciendo Putin, no solamente me parece un argumento irresponsable, sino fuera de toda lógica. En lógica, ese argumento se llama argumento cortina de humo o un argumento distractor para quitar de encima el argumento principal. Pero quiero dedicarme a algo que me ha sonado todo el día, producto de un par de declaraciones de algunas personas. Yo no soy diplomático para decir las cosas, en absoluto. Me gusta la verdad y la verdad tal cual debe ser dicha. Así que los que me conocen no pueden esperar de mí que sea diplomático. Al contrario, la diplomacia me molesta. Lo que me parece inaceptable es la mentira, el insulto, la descalificación, el creer que otra persona no es un interlocutor válido porque no acepta tu opinión o porque tu opinión la considera falaz o con un argumento débil, etc. Eso sí me resulta una situación compleja y suelo no contestar o definitivamente, como en algunos casos, cuando hay gente que se pasa de la raya y porque quiero vivir en paz y tranquilo, simplemente los bloqueo en mis cuentas y se acabó. Ahora, ¿es verdad que como religioso no tenemos que pronunciarnos sobre justicia social? ¿Es verdad que como somos religiosos tenemos que mantener silencio frente a las situaciones horrendas que ocurren a nuestro alrededor? Ese argumento, que lo he escuchado miles de veces, no solamente me parece peligroso, me parece absolutamente reprobable.
Y además que cuando uno va a la Biblia y analiza, por ejemplo, el profetismo del Antiguo Testamento o algunas declaraciones de Pablo, de Pedro, de Juan, de Santiago, uno lo que observa es a gente amante de la justicia y que no tienen la más mínima empacho en decir exactamente lo que están pensando, llamándole al mal mal y al bien bien. Si ustedes leen Santiago, por ejemplo, Santiago, no tengo mi Biblia abierta en mi pantalla porque yo leo la Biblia en el computador. En Santiago, el apóstol Santiago es horrible la forma como lo dice. Fíjense, Santiago capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia. Y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Y fíjense cómo los trata con total falta de ser políticamente correcto. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Fíjense lo que dice más adelante, en el capítulo, en la introducción del capítulo 5. Ahora escuchen ustedes los ricos, lloren a gritos por las calamidades que se les vienen encima. Se ha podrido su riqueza y sus ropas están comidas por la polilla. Se han oxidado su oro y su plata. Ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos. Han amontonado riquezas y eso que estamos en los últimos tiempos. Oigan cómo clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros que les trabajaron sus campos. El clamor de esos obreros ha llegado a oídos del Señor Todopoderoso. ¿Dónde está lo políticamente correcto en Santiago? ¿Dónde está el quedarse callado? ¿Dónde está? Fíjense ahora. Ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado. Lo que han hecho es engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado al justo sin que él les ofreciera resistencia. ¿Podrían explicarme, alguno de los que dicen que hay que mantener silencio, cómo explicamos a Santiago? Y podría leer Ezequiel 34, o podría leer Jeremías, o podría leer Oseas, o podría leer al mismo Jesucristo diciéndole a Herodes, díganle a esa zorra que aquí va Jesucristo. O diciéndole Jesús a los fariseos, a los religiosos de su tiempo, hipócritas, sepulcros blanqueados que cuelan el mosquito y se tragan el camello. ¿Dónde está lo políticamente correcto en esas palabras de Jesucristo? Entonces no se equivoquen. Ser cristiano, ser creyente, significa llamar al mal mal y al bien bien. Sea quien sea. Y esté la persona que esté delante tuyo. Porque si te callas, porque el que está allí tiene un poco de poder, entonces no eres digno seguidor de aquel que llamó a los dirigentes religiosos de su tiempo sepulcros blanqueados, generación de víboras. Yo nunca le he dicho a nadie generación de víboras. Tampoco me he atrevido a decirle a alguien sepulcros blanqueados, porque no tengo la autoridad moral que tenía Jesucristo, pero allí no hay nada de políticamente correcto, en absoluto. O Pablo llamando insensatos
Y si yo entiendo insensatos, es una persona que no tiene sensatez, es decir, que no está pensando. Y ustedes podrán ponerle otros sinónimos a quien es un insensato. Es decir, si uno mira la Biblia con cuidado, hay una cantidad enorme de ejemplos donde los escritores bíblicos fueron de todo menos diplomáticos. Y dijeron lo que tenían que decir a quien tenían que decirlo. ¿Qué nos pasa en el cristianismo actual? Que los cristianos actuales son cristianos light, cristianos adormecidos, cristianos gelatina, que se acomodan al lugar donde están y no son capaces de decir lo correcto como deben decirlo y callan frente a lo incorrecto por miedo. Y cuando tú tienes miedo de decir la verdad, entonces tienes un problema con el Jesucristo, con el Dios que estás creyendo. Muy distinto sería nuestro mundo si los cristianos fueran capaces de decir la verdad sin temor y sin ninguna cortapisa. Decir la verdad porque es verdad. Como dice una escritora, ponerse de parte de la verdad aunque se desplomen los cielos. Que tengan un muy buen día. Les ha hablado Miguel Ángel Núñez.